Yo pienso, Neomar Hernández, que a veces uno tiene que decir cosas, hay cosas que por ser tan dichas, algunos las olvidan, las soslayan, las pasan por alto. No sé si a propósito. Ok, buenas tardes, señor Neomar Hernández, bienvenido. Saludos, Daniel, ¿cómo está usted? En referencia a qué está haciendo usted esa alusión. Estoy bien, fíjese bien. Una cosa que le voy a decir. Hay gente mal entretenida, imbéciles, que son enviados, porque te- yo siempre detecto a la gente que envían a fastidiar No, y a decir. enviado es el Rabacucu, que es el pastor No, ese que no, hace eso. los envían a decir estupideces y a escribir por ahí en las redes y a mandar, a poner comentarios y tal. Esos son gente que te los mandan los laboratorios de la oposición falsaria, y hay algunos además que están simple y sencillamente con el cerebro sollado, que se dedican a las estupideces. Mm. La semana pasada fue tendencia en redes sociales la inauguración de un local llamado Avanti. Y en ese local llamado Avanti se dio cita la crema innata de cierto sector, de cierta élite, de nuevo, de viejo cuño, de gente de abolengo y de gente recién vestida, pero todos alrededor de la consigna de celebrar que el señor Yasser Daga haya abierto ese gran negocio ahí en las Mercedes. Me ha dicho gente que fue, por curiosidad, que le llamó mucho la atención que todo eso que se veía en las imágenes en redes sociales, cuando fueron al sitio, bueno, pero la gran mayoría del edificio está vacío. Entonces, es una cosa que llama O sea, mucho la no hay atención. artículos, no están tantos artículos a la venta. No, que los espacios están vacíos, que hay una cosa así, como que con lo que hicieron la presentación y la cosa, pero que la gran parte del edificio está vacía. Número uno. Número Ok. dos, unos precios escandalosos allí que son una cosa de contar y no creer. De paso que salen inclusive, una persona que me dijo, mira, pero unas medias que uno sabe que en los Estados Unidos cuestan $1, ahí te la venden a $10. O sea, una cosa que eso no tiene ni pies ni cabeza. Daniel, que yo lo decía además, porque tienen unas marcas que el que va a comprar marca es el que va a comprar lujo, porque le sobra, como le decía mi abuela, le molestan los reales en la cuenta del banco, van y compran eso, como dices tú, en los Estados Unidos, lo compran afuera. O sea, eso no Pero está hecho para ese es público. que exactamente, o sea, el que tiene la posibilidad de ir a los Estados Unidos o venir a Europa y comprar lo que quiere comprar, ¿de verdad tú crees que se va a lanzar para las Mercedes pudiéndose ir a, qué sé yo, a Brickell o a Exacto. París? O sea, por Que favor. Pero en gente que todo además, caso, la gente que tiene mucho dinero habitualmente viaja y está, los que exacto, pueden, claro, hay unos que no pueden porque están que tienen la sancionados. visa vigente. Claro. Pero en todo caso, más allá de todo eso, a mí me pareció que fue un evento hecho, por eso es que yo espero que pase un rato. Ujú. Porque cuando se forman estas tendencias y estas cosas es simple y sencillamente para crear polémica en redes sociales y convertirlo todo en un chapuzal y desviar la atención. ¿Y qué hicieron? Bueno, con la cuestión de Avanti y con la cuestión de Multimax, que es el mismo dueño, porque Yasser Daga es dueño de Multimax y es dueño de Avanti y es dueño de Frigilux y es dueño de DACA y es dueño de Damasco Es y el de mismo otras dueño de empresas. DACA de Damasco, perro. La familia Daga son dueños de todo ese negocio Ah, y de caray. otros más, y de otros más, claro, son un nuevo poder, ¿no? Y están alardeando de él. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Entre el escándalo que se armó en las redes, porque ciertos habitués, socialités, de esa socialité, de esa cúpula socialité minúscula y putrefacta que va quedando. Ay, porque vino Ángel Sánchez. Bueno, Ángel Sánchez toda la vida ha vivido de lo mismo, de venderle sus vestidos a quien los puede pagar. Claro. En el pasado se lo pagaban barraganas. En el presente también. Y Ángel Sánchez, yo creo que a él no le interesa, ¿verdad? Si la mujer a la que él le está vendiendo el vestido, que está pagando un señor que espera en la puerta viendo cómo su señora le hacen las medidas, si esa es la esposa o la querida. Él dirá, si es la querida, mejor, porque la querida gasta más. Entonces, estos tipos, esa es la moral elástica que ha vivido en Venezuela. Esa es la moral elástica que vive en Venezuela. Pero hubo un ruidito que se creó por allí, Ujú. referente a la presencia en la inauguración del señor Eladio Lares y de su esposa Dora D'Agostino. El señor Eladio Lares, quien fuese presidente de RCTV, entiendo que ya no lo es, entiendo que no es el cargo que él tiene, creo que es así,
no he consultado, pero en todo caso, sea o no a un directivo, yo tengo que decir lo siguiente. A mí jamás en esta emisora, y puedo hablar por mí y por Neomar Hernández, jamás nos han llamado a capítulo, ni por teléfono ni en persona, para decirnos, usted no puede hablar de este tema, usted no puede hablar de esta persona, usted tiene que hablar de esto, y el programa de hoy lo vas a hacer sobre esto. Jamás lo han hecho. Y porque jamás lo han hecho, es que nosotros estamos a punto de cumplir 10 años al aire. Porque jamás lo han hecho. Porque nos han respetado, porque aquí se respeta eso. Aquí a nadie le dicen de lo que tienen que hablar. Ojo, que lo que puede haber es, por supuesto, una sesión de trabajo donde diga, mire, esta semana los eventos son tales y tales, sería bueno que abarcáramos de esta manera y de este punto de vista las cuestiones. Cosa lógica, porque para algo hay, para algo todo medio de comunicación y todo medio de comunicación es legítimo que tenga una línea editorial. Entonces, el hecho de que nosotros no hayamos comentado que Eladio Lares estaba en la inauguración de Avanti no tiene nada que ver con el hecho de que el señor sea o haya sido parte de una de las empresas del grupo 1BC, del cual también forma parte de RCR. ¿Qué tengo yo que decir al respecto? Y esta es mi opinión. A mí me parece que cualquier persona que haya ido a la inauguración del negocio de un mafioso, sabiéndolo o sin saberlo, su presencia lo hace parte de ese entramado deleznable. A mí me parece verdaderamente chimbo saber que el señor Eladio Lares fue a la inauguración del negocio de un mafioso. Me parece que le hace daño a él, que es una de las personas de los medios más respetadas por los venezolanos en general. O sea, todo el respeto que Eladio Lares se ganó durante años con su presencia en las pantallas de RCTV, en los distintos roles que jugó, se fue por el caño cuando apareció junto a su esposa, la señora Dora de Agostino, hija de uno de los contratistas llamados desde los años 70 como uno de los 12 apóstoles de la corrupción. Un señor que ha pasado impertérrito por todas las administraciones, incluido el chavismo, siendo uno de los constructores más grandes de la Misión Vivienda, del chavismo, sin asco. Ese señor Franco de Agostino, que también es el suegro de Henry Ramos Alup y abuelo de 3 de sus nietos. Bueno, los entramados están perfectamente claros. Pero ¿qué pasa? Que yo sí creo que hay eventos que son vinculaciones que son absolutamente personales. Porque es verdad, eso de que uno no escoge a su familia no es del todo cierto, porque tú escoges con quien te casas. Tú escoges con quien te casas. Pero ese no es el punto ahorita. Porque yo no creo que el señor Eladio Lares haya hecho su carrera a base de una relación con el señor Franco de Agostino. No lo creo. Creo que no lo ha necesitado. Sin embargo, a mí nadie me ha llamado ni me va a llamar para decirme que no diga que el señor Eladio Lares estaba en la inauguración de la tienda Avanti, que es propiedad de un mafioso llamado Yacer Daga, asociado al chavismo. Como estaba Gilberto Correa, que también desluce mucho que haya estado allí. Como estaba Gilberto Correa, como estaba el hombre que ha sido acusado de proxeneta como 50 veces y ahí sigue muy tranquilo, llamado Mel Sousa, como estaba el señor Ángel Sánchez, y como estaban otros muchos más, como estaba Luis Temiente León, y ahí se dieron cita y bueno, y aplaudieron, y esto es una maravilla, y qué bueno, porque se están creyendo en el país y tal, bueno, siguen creyendo que le van a poner en la frente Vero el Prismacolor a todos. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es digamos, el síntoma? Esto es un síntoma. Yo me niego desde hace muchos años, y yo lo he dicho siempre, Neomar Hernández, a decir, no, a fulano lo compraron para que saltara la talanquera. Eso no existe. Aquí todo el mundo tiene claro su rol. Aquí todo el mundo actúa en función de sus intereses. Follow the money. ¿Dónde está el negocio? Yo dudo mucho que a una persona la hayan llamado para decirle, mira, para que vayas a la inauguración de mi tienda, y él sin saber y sin conocer y sin tener ninguna vinculación vaya y se presente. En tal sentido, yo me imagino que hay muchísima gente en Venezuela, ¿verdad?, que ha decidido, bueno, montarse en el carro donde pueda sobrevivir en función de sus intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno ve en las redes sociales las acusaciones, ay, miran esos marginales cayéndose a golpe para comprarse un celular, un electrodoméstico ahí en la tienda Multimax. Ah, pero los que estaban en Avanti, que le estaban haciendo la corte al mismo dueño de Multimax. Con mi enchufado no te metas. Pero si es el mismo. Daniel, el problema no es la corrupción.
El problema es el Estado corruptor que ha instaurado el chavismo. El problema es la generalidad. No, señor, amigo mío, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es el Estado corruptor, el problema es la sociedad corrompida, que es peor. Bueno, recuerda la frase. Recuerda la frase. Un Estado si el Estado venezolano es nuestro papá y nos lleva de la mano, esa sociedad va a caminar hacia la corrupción. No, amigo, esa sociedad va a ser corrupta. Bueno, estaría llevándole la contraria a las grandes teorías de conformación de los Estados-naciones, porque hasta donde yo sé, un Estado está conformado por nación, territorio y gobierno. Una población, un territorio y... Bueno, y la nación es la que se da un gobierno y se da unas instituciones. Por lo tanto, es la sociedad antes que el Estado. Si la sociedad está corrompida, el Estado será corrupto, porque si un Estado corrupto no puede nariz a una sociedad que no es corrupta para que sea corrupta. La cosa es al revés. Tengo mis aprehensiones con eso. No, discúlpame. Para mí, eso de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece es verdad, pero cada sociedad tiene la dirigencia que se construyó. Y esa es la dirigencia que tenemos. La dirigencia que tenemos, ¿por qué? Bueno, porque esa es la sociedad que tenemos. Esa es la sociedad que tenemos. Que hayamos perdido referentes, etcétera. Bueno, quizás nunca lo tuvimos. Quizás tuvieron años disimulando muy bien. Quizás antes les era más fácil. Les era más fácil ocultarse. Quizás antes les era más fácil vivir de acuerdo a las convenciones sociales. O por lo menos, ocultar bien las cosas que tenían. Pero yo tengo que decirles sinceramente que en lo que a mí respecta, todo el que haya ido a la inauguración de la tienda Avanti participó de un acto deleznable, que es lavarle la cara a unos tipos que no pueden explicar cómo se convirtieron de unos vendedores de ferretería a unos potentados dueños de todas las Mercedes. Y mucho menos, Daniel, y mucho menos después de lo que significó el Dacazo, ¿no? Que fue prácticamente la caída y mesa limpia de todas las tiendas a nivel nacional de esta familia y que supuestamente pues los dejó justamente en la quiebra porque los puso a vender incluso a pérdida. ¿Quién en 4 años o 5 años encabeza una operación comercial a tal punto de recuperación que ni siquiera es que recuperas las tiendas, es que logras diversificarte? Diversificarte. No, Omar, no perdieron. Ganaron un aliado. Como no perdieron vendiendo en Multimax y que por Black Friday, vendiendo los teléfonos Samsung por debajo del precio que las tiendas Samsung lo tienen. De los Estados Unidos. ¿Y tú sabes quién es el dueño de las tiendas Samsung, distribuidor oficial en Venezuela? Que creo que el grupo es GLX, ¿no? Yasser Daga. También tiene entonces él vende él vende el Samsung al precio oficial porque por convenio con Samsung no puede venderlo en un precio distinto, pero se los da a un tercero que es de él, que es Multimax, para que lo venda por debajo del precio. Entonces usted dirá, pero entonces está haciendo negocio para perder. Amigos, así se legitiman capitales. No es, amigo, date cuenta. Así es como se legitima capital. Amiga, date cuenta. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más en nuestro martes de presos políticos. Hoy acá en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Como ustedes saben, y ya hemos hablado en este programa, el teniente Franklin Caldera va a cumplir casi 2 años de detenido. El caso de Franklin Caldera, además, que involucra al Estado colombiano por las repercusiones que tuvo su aprehensión en medio de una circunstancia en la que el régimen dijo que estaba en marcha la llamada Operación Aurora, pues es por todos conocidos. En este programa hablamos in extenso de ese caso, pero hoy queremos traer nuevamente a nuestro espacio a el padre del teniente Franklin Caldera padre. Y esto es a propósito de que, más allá del caso de su hijo, Franklin Caldera padre representa a una ONG, a una organización de personas, de familiares de presos políticos, que se llama Familia SOS Libertad, que ha sacado el día de hoy, si no me equivoco, Franklin, un comunicado que tiene una cuartilla donde se refieren a el tema de las negociaciones que ha empezado el régimen de Maduro con la llamada oposición en México, que ha reanudado el fin de semana pasado, pero sobre el comunicado sobre el que yo solo voy a leer incluso, y que creo que describe muy bien el espíritu de lo que sienten ustedes allí, la última frase. Dice así: no es posible hablar de procesos electorales, de democracia con presos y perseguidos políticos. No se reconstruye sobre el dolor. Y esto es, entiendo, bienvenido Franklin, la posición que fijan ustedes, porque se sienten, entiendo yo, marginados de todo lo que representa esta primera jornada de encuentros entre el régimen y estos señores de la oposición, donde el tema de los presos políticos no salió por ninguna parte. Bienvenido, Franklin. Gracias, Daniel, Neomar, siempre por este espacio que nos brindan a las víctimas y en especial a los familiares de los presos políticos. Sí, ciertamente, Neomar, nosotros, a petición, quiero que eso se entienda, de los mismos presos políticos y de sus familiares, decidimos sacar este comunicado y, bueno, hacer visible nuestra preocupación de que se comenzó un diálogo sin el tema de los presos políticos. Nosotros podemos hablar de que se va a llegar a un diálogo donde tenemos rehenes secuestrados, y yo lo tengo que llamar responsablemente de esta manera porque sabemos que los poderes judiciales están en manos del régimen, y para nosotros los familiares, ellos están de rehenes y secuestrados. Entonces es preocupante cuando la mesa del diálogo comienza esta nueva fase nuevamente. Hablan sobre dólares, sobre dinero, que entendemos que ciertamente los venezolanos también necesitan lo que es la debida asistencia médica, salud, electricidad, todo esto, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir a un diálogo, Neomar y Daniel, cuando tenemos a nuestros seres queridos secuestrados o como rehenes? El régimen tiene que dar una fe, por lo menos una fe, una confianza, y tienen que partir, es de esta manera. Darle libertad a los presos políticos. Esa sería la mejor manera de comenzar un diálogo, no hablando de dinero. Porque eso se presta para mucha manera para interpretar, ¿no? Franklin, pero podría alguien decir, oye, ustedes están picando por adelantado, lo cual es muy injusto porque tu hijo tiene casi 2 años preso y nunca estás picando por adelantado, más bien es tiempo que ha perdido tu familia y tu hijo en la cárcel. Pero podría alguien decir, oye, esperen la segunda o la tercera ronda, porque capaz eso está metido en la agenda. ¿Tú sabes de este tema de las agendas si se ha mencionado de que esto se va a discutir a futuro en esa negociación de México?
No, fíjate algo, Neomar, yo digo que nosotros, y ustedes más que nadie lo saben, por todo el apoyo que ya nos vienen brindando hace años, que es uno de los únicos programas que nos ha venido apoyando, que nosotros normalmente siempre hemos sido burlados o siempre hemos sido engañados. Y hemos visto cómo le han dado libertad a algunos presos políticos, como se les puede llamar a ellos también, pero son personas que de alguna manera uno dice, oye, pero ¿por qué ellos salen y los militares no? ¿Y por qué los civiles que son, yo no es que quiera discriminar, no, porque pareciera que aquí más bien hubiera preso de categoría A, preso de categoría B y C, ¿no? Entonces aquí Ujú. le dan la libertad a los de categoría A, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, nos adelantamos, alzamos nuestras voces, eh, ya de alguna manera perdiendo el miedo porque se han ido sumando más familiares y de esta manera hemos ido haciendo ruido, normal, porque es la única forma, porque no podemos esperar por el factor político, porque pareciera más bien que se discutieran temas de conveniencia, pero no piensan en el dolor, en el sufrimiento que vivimos más de 300 familias de estos venezolanos que entregaron su libertad por no estar de acuerdo con los ideales de estos señores de régimen. Entonces, Ujú. ciertamente, estos 2 días, luego de que las redes sociales han estado prendidas y fuertes, algunas personalidades se han manifestado y han dicho que el tema de los presos políticos va a ser tocado. Pero Ujú. ¿cuándo? ¿Cuándo? Claro. Hay dentro de todo esto, señor Caldera, hay toda una preocupación siempre y nosotros que tenemos ya tantos años tratando el tema de los presos políticos, nosotros sabemos que cuando se acerca ya el mes de diciembre, la angustia aumenta porque normalmente el régimen ha utilizado la esperanza de los familiares de los presos políticos para en las fechas navideñas buscar liberar a algunos y cosas que hacen a veces sí, a veces no, pero el solo hecho de mantener esa esperanza lo utilizan de alguna manera como para callar las quejas de los familiares. Entonces, normalmente en estos meses los familiares están esperando que ocurran unas liberaciones y entonces el régimen le dice, bueno, tengan cuidado, manténgase calladito, porque si hacen mucho ruido, las cosas no se pueden dar, etcétera. Y ya nosotros hemos visto en varias ocasiones cómo han hecho esto con los familiares, manteniéndole su esperanza y llega el 31 de diciembre y siguen los presos y llega enero, llega febrero, entonces después en enero, no, vamos para Semana Santa, vamos para Carnaval, etcétera. ¿Qué se está diciendo ahorita? Más allá de lo que en esa mesa de diálogo no se está diciendo, ¿qué han recibido ustedes como familiares a través de los abogados? ¿Cómo van las causas en los tribunales? ¿Hay alguna señal de que se vaya a hacer algún tipo de liberación de tantos presos civiles y militares que se encuentran en las cárceles del régimen? No, fíjate, nosotros particularmente, muy responsable también lo voy a decir, porque esas son palabras de nuestros propios familiares presos políticos. Ellos se sienten más representados ante la Corte Penal Internacional que ante la mesa de diálogo. Por eso es la insistencia de nosotros los familiares seguir presionando, vamos a llamarlo así, porque nosotros también queremos tener nuestros seres amados en esta Navidad en las casas y por eso es que hemos estado con una campaña fuerte por las redes sociales, alzando nuestra voz porque los queremos en casa. Entonces, van comentarios, vienen comentarios. El fin de semana en la visita que yo pude hacer en Ramo Verde, muchos se me acercaron y me decían, ¿será que vamos a salir este año? Mira, Daniel, el dolor es muy grande para mí, primero como padre, ¿no? De un preso político. Segundo, como un ser humano y como cabeza de una organización de familiares de presos políticos, cuando yo veo padres, hijos, esposas, madres llorando, suplicando por la libertad de sus seres queridos. Entonces, yo me detengo aquí un momento, Daniel, que otras veces lo he dicho en tu programa y el de Omar, es que acaso esta gente cuando el 4 de febrero, los que participaron el 4 de febrero o en el 27 de noviembre, es que acaso a ellos se les maltrató tan fuerte, a ellos y a sus familiares, para que ellos tengan tanto odio hacia los presos políticos, hacia sus familiares. Ellos ahorita están felices, ellos muchos fuera del exterior, otros en tremendos cargos en Venezuela, gozando de millones de dólares, mientras un grupo bastante significativo de familiares que perdieron sus hijos en las manifestaciones, o nosotros que tenemos nuestros seres queridos privados de libertad, sufrimos, lloramos, sacamos dinero donde no tenemos para llevarle el alimento, la medicina, la gasolina, también para los transportes, particularmente de los vehículos. Entonces, es fuerte, Daniel. Entonces, no podemos quedarnos callados y no podemos esperar por un factor político
que levante la voz si vemos que no hay ninguna avanzada referente a ese caso. Claro, señor Caldera, nosotros por supuesto nos mantendremos siempre al tanto de cómo marchan las cosas. Sabemos que empieza una época difícil porque es diciembre, porque es la época que la familia venezolana normalmente se reencuentra, los seres queridos, y es algo que forma parte de nuestra tradición. Y esperamos que en algún momento podamos celebrar una Navidad sin presos políticos. Hubo una vez que en Venezuela un recordado presidente, Medina Angarita, se daba el tupé de decir cada 31 de diciembre en su alocución o en su discurso: en esta Navidad, en este día, en ninguna familia venezolana se llora la ausencia de ningún familiar por ser preso político. Ojalá algún día podamos decir eso en el futuro y que su familia tenga la satisfacción de verse reunida de nuevo. Señor Caldera, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, y a Neomar. Y bueno, nosotros seguimos sin miedo, se siguen sumando los familiares sin miedo y alzando la voz para ver a nuestros seres queridos en casa. Por favor, Nicolás Maduro, aprovecho este espacio para decírtelo. Por favor, ya deja el odio, ya deja la crueldad con los presos políticos. Ellos necesitan regresar a sus hogares con sus seres amados, por una Venezuela libre y sin presos políticos. Gracias, Daniel, Neomar. Muchas gracias, señor Caldera, padre del teniente Franklin Caldera, preso político de este régimen. Vamos nosotros al corte, ya venimos con más de Yacinova. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Y tenemos una situación en la que se enfrentan las cuestiones ficticias, los problemas ficticios y los problemas reales. Los sufrimientos inventados con lágrimas de cocodrilo y los sufrimientos reales. No va a venir Camila Fabri a decir que su esposo es un preso político cuando su esposo es un inmenso ladrón y delincuente que ayudó al régimen nada más y nada menos que a montar un entramado para aprovecharse del diferencial cambiario y enriquecerse, y además de eso, en el intermedio, comprar comida podrida para vendérsela a los venezolanos más necesitados en las malditas cajas club. Ese es el pajarito que está preso allá, Saab. Entonces aparece esta niña, Camila Fabri, ¿verdad? Que, bueno, ¿de qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si pudiera yo comprarlo? Dice la canción, ¿verdad? Entonces ella original aparece de Reinaldo Armas, ¿no? A veces con esos golpes de pecho, con esas lágrimas, ¿verdad? Llanto de cocodrilo, ¿no? Entonces ahora la tipa es más revolucionaria que nadie. No, vamos a dar la ridiculez, señora.
Vamos Sí, a es la ridiculez. partisana, porque como ella es italiana, ella es No, ella es una revolucionaria, partisana, es una tipa, es compositora de Bella Ciao, yo no sé qué O es Bella ella. Ciao, Bella Ciao. Entonces, Bueno, Bella es Bella. bueno, sí, claro. Es più Y bella, la più bella del mundo. esa es su principal virtud. Sí. Eso es como un título de una novela. Belleza, esa es su principal virtud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, tú tienes a esta señora por allí levantando el puño con una camisa con la foto del marido y tal, y tienes a los familiares de los presos políticos que en el DGCIN de Boleíta los humillan para visitar a sus familiares, los desnudan, le dicen agáchese, puje. A las mujeres le meten las manos en los genitales y que para buscar si tiene algo con lo que van a esconder, si no tienen ni para comer. Entonces, por eso no ha pasado Camila Fabri, pero ella anda por ahí llorando, bueno, haciendo puchero, intentando, ¿no? En efecto, lo que dice el señor Caldera es completamente cierto. Nunca fueron maltratadas de esa manera ni la mamá de Diosdado Cabello, ni la mamá de Chávez, ni la mamá de ninguno de esos malditos. Ni la mamá, ni las esposas, ni las amantes, ni las prostitutas que le dejaban pasar, porque bastante cuento que hay. Por ahí pasaron casquivanas de todos los niveles a visitar, a sobarle las verrugas, todas, y hacer cuanta barbaridad hubo. Los cuentos Daniel, que hay la mayor confesión de eso la dio, la mayor confesión de ese episodio, varios episodios que tú estás trayendo hoy, la dio el propio Chávez. Chávez dijo que el finado Eliezer Otaiza se ponía unas minifaldas y que lo visitaba vestido de mujer y no era familia de él y lo dejaban pasar y le dice, yo dije, uy, ¿y quién es esa negra tan fea? Y después veo que es Eliezer Otaiza y se lo dejaban pasar para la cárcel. Eso lo contaba Chávez. Para la pieza. A la pieza, le llegaba a la pieza. Eso lo contó Chávez, eso no lo estoy inventando. Eso lo contó Chávez en una cadena. A propósito de algo con Eliezer Otaiza, creo que cuando le dieron una orden al mérito antes que lo mataran. Entonces, eso lo contó Chávez, que Eliezer Otaiza se disfrazaba de mujer y entraba a Yare. Eso lo contó Chávez. Entonces, ¿qué puede uno presumir de una visita de un hombre como esos que se anunciaban en los clasificados de las últimas noticias que decía de apariencia femenina, que yo decía, pero ¿cómo va a ser una mujer si no va a tener apariencia femenina? Ahora es que yo entiendo que es que hay apariencias femeninas y hay féminas, es distinto. Bueno, eso que decía Chávez, yo no cantaba, sino que yo me leía, porque claro, uno es chiquito, uno agarra, empieza a leer los clasificados y va, dice masajista. No aclares que ocurre. Claro, yo decía, ¿qué es esto de masajista? Porque mi abuelo me echaba vaina con eso y yo me ponía y decía, no sé qué, de apariencia femenina. Y yo decía, pero ¿cómo no puede tener apariencia? Es que uno puede ser aparentemente algo, la cosa es que lo sea. Es que Neomar siempre fue un niño precoz en realidad. Pero en todo caso, fíjate tú, ¿no? Fíjate tú. Una vez también contaron, yo no sé si fue Diosdado que lo contó, o el propio Chávez, cómo metían armas, teléfonos celulares y todo tipo de cosas en la ropa interior de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento aquí? ¿Cuál es el cuento? Sí, es más, los tipos se negaron durante todo el tiempo que estuvieron presos en Yare a que los trasladaran a los tribunales. Ellos nunca se les trasladó a tribunales. A los del 4 de febrero. Nunca se les trasladó a tribunales. Ah, no, porque entonces, no, y se alzaban, ¿no? Ah, no, exigimos la presencia de un fiscal de ministerio, pero todo aquello, y lloriqueaban, y salía la lacra de José Vicente Rangel, el maldito de Alfredo Peña, salía la Ibellice Pacheco, salían todos a reclamar, ay no, están maltratando a los pobres niños, tengan cuidado, no, el respeto a los derechos humanos. Después, cuando se pudieron, no, dígame el Tarek William, no te puedo ni contar, los berrinches que hablaba el Tarek William, hoy Tarek William está convertido en un esbirro. No es birro. Por eso es que yo soy tan desconfiado con ciertos personajes que asumen y que la bandera de la defensa de los derechos humanos, cuando en realidad su intención es hacer política. No hay una cosa más peligrosa que un politiquero metido a defensor de los derechos humanos, porque detrás de eso lo que hay son las peores intenciones. Lavarse la cara, presentarse como manso corderito y después, cuando llegan al poder, convertirse en un Tarek William, convertirse en un José Vicente Rangel. Porque José Vicente Rangel se hizo famoso como denunciante de oficio siendo diputado, porque él era todo caso de estos bandoleros
que metidos a guerrilleros, metidos a asaltantes de banco, etcétera, cuando lo agarraban preso o le pegaban un tiro en una acción, aparecía Silvestre Rangel, ya han asesinado. Tal. Me acuerdo todo el barullo que armaron con el caso horrible, hay que decirlo, de el profesor Alberto Lovera, que no era profesor. Entonces hay que empezar por ahí. Todo el mundo dice el profesor Alberto Lovera. Ese señor no era profesor. Hay que empezar por ahí. O sea, Alberto Lovera, que fue, sí, secuestrado, torturado y asesinado. Eso es verdad, eso ocurrió. Ese señor no era profesor. Ese señor era el encargado de la logística y de las finanzas de las Fuerzas Armadas de Liberación de Venezuela, de Nacional, es decir, del Frente Armado del Partido Comunista. Ese era su rol, ese era su papel. Hasta el punto que a ese señor lo mandaban de delegado a Cuba, a La Habana, a rendir cuentas ante el alto mando de la Revolución Cubana sobre lo que se estaba haciendo en las guerrillas en Venezuela. Y normalmente lo que hacía era mentir. Que por cierto, hay un relato, no, pero bueno, es que estoy hablando en función de lo que han dicho los protagonistas, que está en el libro La invasión de Cuba a Venezuela, que es el relato que escribe Antonio Sánchez García en función de lo que le cuenta el Macho Pérez Marcano. Allí cuenta el Macho Pérez Marcano cómo él estuvo presente en una reunión como miembro del MIR, donde Alberto Lovera era el encargado de dar el parte de cómo iba la guerra de guerrillas en Venezuela. Y que Alberto Lovera fue a decir que el dinero que estaba dando la revolución era muy importante porque habían convertido ya Venezuela en un incendiado, estaba incendiado el país y hasta el punto de que habían convertido el Estado Guárico, el Estado Coger un aliviadero y entonces allí estaba prácticamente armada una comuna y tal. Todo era mentira. Los tipos, el tipo echaba ese cuento para seguir pidiendo real. Claro. Y cuenta el Macho Pérez Marcano que ese señor Alberto Lovera, echando esa historia, Raúl Castro, que estaba en la reunión, sabía que era mentira lo que el tipo estaba contando. Sabía que el tipo estaba mintiendo, porque estos hombres evidentemente tenían combatientes allá y tenían información de inteligencia. Claro. Y que Raúl Castro estaba y le decía a Fidel, este tipo nos está engañando, este tipo nos está mintiendo, le voy a responder. Y que Fidel Castro le dijo, déjalo así. Déjalo así. Deje así. Ese Alberto Lovera, por una peleita que todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió, quién lo entregó, quién lo vendió y por qué, pero podemos presumir, porque la izquierda venezolana siempre ha sido un atajo de sapos y de delincuentes y de vagos. Unos tipos que les encanta echarse dedo entre ellos, que les encanta saltar banco y robarse los reales y quedarse yo con los reales. ¿O es que acaso de que vivió Lubin Pekov toda la vida, un tipo que jamás sudó la camisa trabajando? Tipo que jamás sudó la camisa trabajando, Lubin Pekov. Vivió el apellido. Otros vivieron del cuento y de escribir y de buscarse, granjearse una colocación como en cualquier institución cultural o cátedras para hablar estupideces. Pero yo sé ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Bueno, que Alberto Lovera en uno de esos trances, parece que había un tema con unos reales que cargaba, o alguien dijo que los reales lo cargaba él, o tal, y por unos reales al tipo lo terminan entregando a unos policías corruptos, igual que pasó en el caso de Jorge Rodríguez. Y los tipos agarraron a Alberto Lovera para torturarlo para que entregara los reales. ¿Y qué reales iba a entregar si el tipo no tenía ningunos reales? Es decir, se presume que un delator comunista se quedó con unos reales y dijo que los reales los tenía. O sea, dijo que los reales los tenía Lovera para salvarse él. Él tenía que entregar unos reales a Lovera y no se los iba a entregar, se los iba a quedar. Y para lograr eso, dijo, o sea, le echó paja a Lovera. Agarraron a Lovera, unos bichos corruptos, para quitarle los reales. El crimen perfecto, porque el que tenía que entregar los reales no se los entregó, y cuando agarraron a Lovera, el tipo dijo, yo se los entregué, y se los quitaron esos delincuentes. Esos son los cuentos del bando comunista. Se les pasó la mano con la tortura y lo mataron. No solamente lo mataron, porque todo hay que decirlo. El señor Plaza Márquez, que era el director de la PTJ, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que es quien echa el cuento de esa barbaridad. O sea, el señor lo torturaron, horrible, se lo llevaron a no sé cuántos teatros de operaciones, el señor lo torturaron, lo asesinaron, y después que lo asesinaron, entonces el señor le mutilaron el cuerpo, le rebanaron los dedos para que no aparecieran las huellas digitales y no le pudieran hacer la decadactilar. Le cortaron el cabello, la cuestión, y lo lanzaron al mar amarrado a la cadena de una grúa, y lo tiraron al mar ahí en las playas de Lechería. Para desaparecerlo.
Claro, Con para la, mala, borrarlo. con la mala suerte que el cadáver se abombó y salió a flote y apareció flotando en la playa de Lechería. Y entonces cuando aparece flotando, se llaman entonces, por un cruce, una cosa, se presume que es el cadáver de Alberto Lovera. Y cuenta Plaza Márquez, que era el director de la PTJ en aquel tiempo, en el relato que él hizo, que el tipo se embraguetó y él dijo, esto es un caso de la Policía Técnica Judicial. Y él mismo lo dice, quedaban dos pulpejos de los dedos, uno en una mano, en la mano derecha y uno en la otra mano, y con esas dos huellas se logró identificar el tipo. El Y cadáver, era, correcto. era Alberto Lovera. Era Alberto Lovera, los policías fueron castigados. Ahí la Vamos a gente hacer el corte, Daniel. Los que se metieron en eso se fueron presos. Pero eso no lo cuenta. Ay, el profesor Lovera. El profesor Lovera no era profesor, eso lo inventaron. Y eso lo contó Juvencio Pulgar, que era uno de sus cómplices. Juvencio Pulgar dijo que él no era ningún profesor, sino que como el tipo estaba desaparecido y era quien era y nadie le paraba, para que la prensa les prestara atención, ellos fueron a decir que había un profesor universitario que estaba desaparecido. Y cuando tú llegabas y decías que era un profesor, entonces ahí la cosa cambiaba. Claro. Eso fue lo que pasó. Entonces no vengan estos estúpidos ahora a decir, ¿verdad? Ay, no, y entonces hablan, y siempre hablan de los mismos. Fíjate que ellos siempre hablan de las mismas víctimas. Alberto Lovera, el jefe de la cosa militar, que le echaron dedo uno de los de ellos. Livia Goberner, que era una terrorista, que cayó mientras le iba a poner una bomba a una casa donde había unos refugiados cubanos. Eso no lo dicen. Y el Jorge Rodríguez, que era un secuestrador. Esos son los tres que ellos siempre sacuden. Mira, vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Te decía en el corte, que el cuarto caso que se nos quedó por fuera era el de Fabricio Ojeda, ¿no? Que siempre lo sacan también. Fabricio Ojeda, que es un caso interesante porque bien, es del URD y termina comunista, ¿no? Acuérdate que él fue de la Junta Patriótica, ¿no? Fue de la Junta Patriótica. Y era periodista. Y entonces como periodista entraba a Miraflores como reportero y tal, y nadie sabía que él era el tipo de la Junta Patriótica. Se dice que era un tipo muy inteligente, Fabricio Ojeda, ¿no? Bueno, tan inteligente no era porque se metió a guerrillero. Se metió a guerrillero. O sea, si hubiese sido inteligente. Pero no fíjate que el caso de Fabricio Ojeda, ellos lo dicen, se desgañitan diciendo que cómo era posible que a Fabricio Ojeda lo habían asesinado, a pesar de que Fabricio Ojeda todo indica que se ahorcó en su celda. Entonces, no, que cuando decían ellos en aquel entonces, José Vicente Rangel era especialista en decir eso, que cuando un preso moría en cautiverio, fuese cual fuese la causa, la culpa era del gobierno. Pero es que eso es verídico. Si eso era verídico con Fabricio Ojeda, entonces ¿cómo quedamos con Acosta Arévalo? Exactamente. ¿Cómo quedamos con Fernando Albán? ¿Cómo quedamos con Raúl Baduel? ¿Cómo quedamos con todos los presos políticos que han muerto en las cárceles del régimen? Entonces, ¿por qué lo que era bueno para Fabricio Ojeda no es bueno para Acosta Arévalo? Porque son unos falsarios, Daniel, porque son unos falsarios. Tú sabes la que se hubiese armado
si en los tiempos de aquello que dicen algunos que era una democracia, hubiesen lanzado un preso desde el piso 10 de un edificio? Daniel, la guerra civil se queda corta porque la guerrilla hubiese tenido el instrumento desde el punto de vista de la legitimación de la opinión pública para lanzarse a hacer operaciones más abiertas en la calle, las que ya hacía, secuestrando gente y atracando bancos. O sea, eso hubiese sido el acabose de Venezuela. En un momento en el que se decía, bueno, hay un Estado capitalista, opresor, que bueno, qué tal. No, eso hubiese sido el acabose. Pero aquí no pasó eso. Aquí lo que ha pasado es que primero Justicia tiene un representante en la mesa de negociación de México. Lo que ha pasado es que primero... ¿Cuál habla de primero Justicia? Porque fíjate tú que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Tomás Guanipa. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez y muchos de estos tipos se afanan en decir que lo que hubo en México fue una negociación con una parte de la oposición, las oposiciones, y hablan de las oposiciones, pero es que tienen razón, son varias oposiciones. Sí. Lo que ellos nos dicen es que hay varias alas del chavismo también y que no todas estaban en ese diálogo. Bueno, a mí me encantan son las alitas de esta mariposa llamada María Gabriela Chávez. Es una alita. Bueno, esa es una señora que yo no sé qué le está pasando, ¿no? Parece que está... Una alita tornasol. Sí, pero fíjate tú lo siguiente. ¿Dónde está quién es el representante del ala de Diosdado Cabello en ese diálogo? ¿Quién es el representante del ala de Tarek El Aizami en ese diálogo? ¿Quién es el representante de Padrino López en ese diálogo? Porque los representantes de Fospuc estaban, los representantes de Maduro estaban, tenía dos, a su hijo y a su compadre del alma, que es Francisco Torrealba. Bueno, amigos desde los tiempos que eran reposeros en el metro los dos. O sea, allá había representantes de todo el mundo, pero cuando tú revisas bien, hay unas alas del chavismo. Entonces ahí es una parte del chavismo con una parte de la oposición falsaria. Mira, me está escribiendo alguien aquí, no sé si lo puedo revelar, vamos a ver si me lo dice, y me dice que en la exhumación de Fabricio Ojeda quedó perfectamente claro que fue un suicidio. Porque tenía el hueso hioides fracturado, lesión típica de ahorcamiento suicida. Y se consiguieron las fotos del levantamiento del cadáver de la época. Eso por ninguna parte lo ha dicho el chavismo, porque eso no les gusta a ellos para su relato. Que en realidad el que un preso se suicide no es algo que debería ocurrir porque debería estar vigilado. Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero lo que no es verdad es que lo hayan asesinado en una sesión de tortura. Eso es mentira. El tipo se suicidó. Que no debió ocurrir, eso es otro tema. Pero de Fernando Albán dijeron que se había suicidado a pesar de que todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Sí, y de Albán, ¿qué no han dicho? Poco les ha faltado para decir que Albán se pegó el mismo contra la pared. Que Acosta Arévalo se pegó el mismo contra la pared. Es lo que les ha faltado. Es lo que les ha faltado. Esas lácaras, esas basuras. Oye, mira. Daniel, tenemos que irnos y... Mira, nos tenemos que ir, Neomar. Yo mañana lamentablemente no voy a poder estar. Probablemente... Usted va a imitar a Maduro y al señor Torreal. Usted se va de reposero mañana. Yo no voy a imitar a nadie. Ubícate y no me compares. ¿Ok? No seas insolente. Yo mañana probablemente no esté. El jueves trataré de estar. El viernes voy a estar en Barcelona. A esta hora en Barcelona ya estaré presentando mi libro. Enhorabuena. A las 7 de la noche en Barcelona, en la librería Libre Solidari de Carrer Provenza, número 146, a las 7 de la noche estaré presentando mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Me va a acompañar en la presentación, va a ser quien va a presentar el libro, nuestro amigo y expreso político Marcelo Corobato, cosa que me honra que va a estar allí en esa presentación. Los que estén en Barcelona se puedan acercar, por allí los espero. No voy a estar en vivo mañana, no sé si podré estar el día jueves, sin embargo, el cariño es el mismo, Neomar Hernández. Bueno, que le vaya muy bien, le deseo lo mejor en esa reunión de amigos del viernes y nosotros nos seguiremos viendo a través de RCR 750 mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de